¿Qué tal están? Bienvenidos. Filosofía del metaverso. Realmente es un tema que parece ser que está actualmente en boga y quiero tratarlo con una definición precisa de este fenómeno y un análisis extenso sobre los efectos que tendrá en la vida real de las personas durante quizás los próximos años o lustros o décadas. Se puede decir que el metaverso es un concepto que ha surgido no hace muchos años y que realmente pues, está ocupando los espacios de muchos periódicos, de televisiones, etcétera, ya que se trata este tema en relación sobre todo con las redes sociales, con las posibilidades que ofrecen también. Por lo tanto, en este vídeo trataré de la identidad, realidad y existencia en la nueva frontera digital que supone el metaverso. Se puede afirmar que la humanidad se encuentra en una de las encrucijadas más decisivas de su historia ontológica. No se trata de una mutación biológica, ni de una revolución política, ni de una crisis económica puntual, sino de una transformación radical en la forma en que entendemos lo real. Esta transformación tiene un nombre, el metaverso, aunque en muchos círculos aún se considera una moda, una burbuja tecnológica o un experimento de Silicon Valley, la profundidad de sus implicaciones exige también una reflexión filosófica de calado, porque el metaverso no es solo una innovación técnica, que también lo es una propuesta ontológica, una redefinición de lo humano, lo verdadero y lo deseable. Y en este aspecto, pues esta exposición que voy a realizar se adentrará en la filosofía del metaverso, comprendido como un fenómeno y también como un horizonte y un desafío. Analizaré qué es en su núcleo conceptual, cómo se diferencia de otras formas de virtualidad anteriores, qué efectos está produciendo ya y qué cambios fundamentales podría implicar para la identidad de las personas, la comunicación, la política, la educación, la ética y la experiencia existencial. Porque, como veremos, el metaverso no es solo un espacio, es un modo de ser, una propuesta de reorganización completa de la vida humana. Y esto tiene muchas implicaciones a todos los niveles. Podemos preguntarnos, ¿qué es el metaverso? Pues realmente hay muchísimas definiciones. El término metaverso fue acuñado por primera vez en la novela de ciencia ficción Snow Crash de Neal Stephenson en 1992, donde se describe una realidad virtual compartida, persistente y tridimensional, en la que los avatares interactúan entre sí y con entornos digitales complejos. Etimológicamente, meta significa, en griego antiguo, más allá, y verso proviene de universo. Metaverso, por tanto, designa un más allá del universo, un espacio alternativo, paralelo o ampliado respecto al mundo físico. Y esto conviene recalcarlo, resaltarlo. En términos actuales, el metaverso puede definirse como un entorno digital inmersivo, interactivo y compartido que reproduce experiencias sensoriales, sociales y económicas mediante tecnologías de realidad virtual aumentada, de inteligencia de las cosas, inteligencia artificial y blockchain. Se trata de una evolución de Internet desde la pantalla bidimensional hacia un espacio tridimensional y podemos decir que también envolvente, donde las personas no solo consultan información, sino que habitan entornos, interactúan como avatares, consumen bienes virtuales, construyen identidades y desarrollan también comunidades enteras. En ese sentido, incluso ya se está empleando todo esto en conciertos donde hay avatares virtuales, tridimensionales, etc. No se debe confundir el metaverso con el simple uso de gafas de realidad virtual o con videojuegos avanzados. El metaverso no es una aplicación ni una plataforma concreta, es una arquitectura total, una propuesta de un nuevo ecosistema social y existencial. Un Internet, diríamos, encarnado en la realidad, en una realidad virtual, claro. Y si se concreta en las formas que ya se están vislumbrando, como Meta y otros, pues realmente futuros entornos como Apple Vision, etc., esto transformará profundamente la relación entre cuerpo, mente, tecnología y mundo. Del Internet plano
al Internet, diríamos, complejo, podríamos decir, o tridimensional. Para entender la novedad radical del metaverso es necesario observar la evolución del propio Internet. En sus primeras fases, Internet era un repositorio de información accesible desde ordenadores fijos, y la web 1.0 ofrecía páginas estáticas sin interacción. La web 2.0 trajo redes sociales, participación y comunicación instantánea. Pero aún se trataba de un Internet plano en el que el usuario operaba desde fuera como espectador o productor de contenido. Y en ese sentido el metaverso inaugura la web 3.0 y 4.0, donde ya no se interactúa desde fuera, sino desde dentro. Uno no solo lee una noticia, camina por una sala virtual, asiste a una conversación, presencia un hecho, toca objetos digitales, compra ropa virtual para su avatar, asiste a conciertos sin salir de casa, vive, diríamos que el paso es la interacción real al habitar digital. Este salto tiene profundas consecuencias filosóficas. El cuerpo pierde, se podría decir, su exclusividad como sede del yo, y la percepción también se desconecta del entorno físico inmediato. La identidad, además, se multiplica y se estetiza. La comunidad se descentraliza y se reconfigura según lógicas lúdicas o simbólicas. Y todo esto también supone que decir que no estamos ante un cambio de medio, estamos ante un cambio de mundo, que es algo mucho más profundo y complejo. El cuerpo como avatar, la nueva piel, es algo que a mi juicio no es lo mejor para el ser humano, pero es una de las transformaciones más impactantes del metaverso, y es la reinvención del cuerpo. En estos entornos, los individuos aparecen como avatares, representaciones, diríamos, gráficas de sí mismos, que pueden ser humanas, animales, robóticas, abstractas, monstruosas, etc. No hay un límite real, se elige el cuerpo que se desea. Se puede volar, desaparecer, cambiar de color, alterar la voz, modificar el tamaño, etcétera, etcétera. Esta desmaterialización del cuerpo físico y su reemplazo por el avatar digital implica además una ruptura radical con las categorías tradicionales del pensamiento. El yo ya no está limitado por el género, la edad o la raza. El cuerpo ya no es un destino, sino una elección estética. La experiencia ya no es corporal en sentido estricto, sino sensorialmente inducida. Y todo esto tiene consecuencias para el cerebro humano. Lo que parecía fijo, el cuerpo biológico, deviene moldeable y reversible. Esto abre también posibilidades de exploración identitaria, sin duda, pero también tiene riesgos. Alienación, narcisismo, esquizofrenia simbólica. En el metaverso, cada usuario se convierte en un diseñador de sí mismo, sin que haya criterios ontológicos que determinen qué es real y qué es máscara o qué es virtual, de alguna manera. El yo fragmentado supone una identidad diferente en la era post-avatar. La filosofía del yo ha sido una constante desde Descartes hasta Foucault. ¿Qué es el yo? ¿Dónde está? ¿Cómo se forma? En el metaverso, estas preguntas, estos interrogantes, se reformulan desde nuevos parámetros, desde nuevos planteamientos. El yo deja de ser una sustancia estable o incluso una narrativa biográfica para convertirse en una entidad fractal, mutable, simultánea. Puedo ser varias personas a la vez, en distintos metaversos también. Puedo tener identidades contradictorias. Puedo desaparecer sin dejar huella, etcétera, etcétera. Todo esto crea un nuevo mundo, que es algo, a mi juicio, negativo. Esto genera un fenómeno que podríamos llamar hiperidentidad, un yo que ya no se experimenta desde la interioridad, sino desde la interfaz. La autenticidad se mide por la coherencia del avatar, no por la fidelidad a una verdad interior. Ser uno mismo, de esta manera, significa ahora administrar bien la imagen digital, mantener el estatus social virtual, cuidar la estética del metarrostro, etc. Pero esta libertad puede generar una angustia nueva,
¿Qué soy cuando me desconecto? ¿Qué valor tiene mi yo físico si todos me conocen como mi avatar? ¿Qué ocurre cuando tengo éxito en el metaverso y fracaso en el mundo real? Se abre una brecha ontológica peligrosa entre el yo digital deseado y el yo real limitado. Y de esta manera la experiencia y su artificialización están presentes en el metaverso. De hecho, la experiencia deja de estar unida a la realidad física y se convierte en experiencia fabricada artificialmente, personalizada y persistente, además, si así se desea. Puedo asistir a una boda en Japón, caminar por un museo de Marte, jugar ajedrez con un avatar de Napoleón o cenar con una inteligencia artificial que imita a mi abuela fallecida. La tecnología permite simular emociones, ambientes, interacciones, y esto, aunque puede ser algo experimental y en cierto modo pues incluso apropiado en algunos casos, en algunas ocasiones, pues no lo es si se aplica de forma generalizada. Y surge una pregunta filosófica fundamental. ¿La experiencia simulada es menos auténtica que la real? ¿Vale menos o acaso toda experiencia es en el fondo una construcción simbólica y por lo tanto vale lo mismo? El metaverso difumina la frontera entre lo real y lo verosímil, entre lo verdadero y lo vivido. Como dijo Baudrillard, ya no vivimos en una sociedad de objetos, sino de simulacros. El metaverso lleva esto al extremo, un simulacro total, habitable, autónomo. El riesgo es que perdamos el sentido de la resistencia del mundo, es decir, la idea de que la realidad física nos limita, nos forma, nos educa en la contingencia, en lo que puede ser o no ser, y en cambio el metaverso nos ofrece todo tipo de posibilidades. Si todo es manipulable, si todo puede diseñarse, si toda experiencia es una elección, ¿qué espacio queda para el misterio, para la alteridad radical, para el azar? Parece que ninguno. La vida en el metaverso se convierte en videojuego. Y como en todo videojuego, uno puede reiniciar, reprogramar, escapar, pero no madurar. Y este es otro de los grandes problemas del metaverso. Las relaciones en el metaverso, por ejemplo, amor, amistad y comunidad virtual, son muy diferentes al amor real, a la amistad real. La comunidad humana se ha forjado históricamente en la presencia, el rostro, la voz, el cuerpo, el tiempo compartido, en la realidad física. En el metaverso, en cambio, la comunidad se configura de otro modo, por afinidad estética, por intereses programados, por gamificación relacional. No se conversa, se interactúa, no se ama, se conecta, no se discute, se cambian opiniones. Y de esta manera, pues esto no significa que no haya afectividad. Al contrario, muchas relaciones serán intensas, íntimas, simbólicamente, profundas, se podría decir, pero carecerán de la densidad de la realidad material, de la duración, del compromiso real. La comunidad se vuelve líquida, reversible, editable. Como dijo Zygmunt Bauman, en el mundo líquido todo vínculo se negocia constantemente. El metaverso perfecciona de esta manera esa liquidez, permite relaciones sin rostro, sin olor, sin temperatura, etc. Y podemos preguntarnos, ¿puede haber ética del encuentro sin cuerpo? Yo diría que no. ¿Puede haber alteridad si el otro es solo un avatar, un personaje que puedo silenciar o cambiar a cada segundo? Pues tampoco. En cuanto al trabajo y la educación y el ocio, en el metaverso se abren nuevas posibilidades. El metaverso también promete revolucionar los modelos productivos, educativos y de entretenimiento. Reuniones en entornos inmersivos, por ejemplo, universidades sin campus, fábricas virtuales, ferias comerciales digitalizadas, conciertos en mundos fantásticos. Todo puede ocurrir en el metaverso sin moverse de casa. Y esto también es una limitación para la vida real. ¿Esto tiene aspectos positivos? Sí, sostenibilidad, ahorro de costes, por ejemplo, accesibilidad, pero también riesgos evidentes. Desencarnamiento de la experiencia laboral, por ejemplo, despersonalización también de la enseñanza, algo que es negativo indudablemente,
alienación del tiempo libre o mal uso del tiempo libre. La educación podría volverse también hiperestimulante, pero superficial, muy superficial. El trabajo eficiente estaría deshumanizado, el ocio abundante pero incapaz de producir descanso verdadero, y todo ello mediado por empresas privadas que gestionan el espacio virtual como propiedad. Y en cuanto a la economía del metaverso, pues la propiedad, el deseo y la especulación se realizarían de formas diferentes. Uno de los elementos más inquietantes del metaverso precisamente es la mercantilización total del espacio digital. Cada objeto, cada atuendo, cada terreno puede ser vendido, alquilado, negociado, como diríamos ya es algo que está sucediendo. Ya existen inmuebles virtuales que valen millones. Se diseñan ropas digitales de lujo, armas únicas para videojuegos, mascotas digitales. El deseo se convierte en consumo simbólico y esto es algo también negativo para la vida real de las personas. Esto genera una nueva economía del ser donde no se posee por necesidad, sino por apariencia. El avatar se convierte en escaparate y el yo es branding. La vida se vive como una exhibición continua. Pero bajo esta libertad estética se esconde en realidad una economía de la desigualdad digital. No todos pueden acceder a las mejoras, a los espacios premium, a los privilegios virtuales, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.